si bien los virus que afectan la mucosa oral son bastantes, tenemos la familia de los herpes virus, de los papilomavirus y otros tipos de virus, ¿ya? Como vemos acá, los herpes virus causan bastantes tipos de patología dentro de la mucosa oral. Nosotros vamos a ver manifestaciones principalmente las más clásicas, que son en realidad, las tres primeras, ¿ya? Los demás, netamente para que los recuerden, porque ustedes los vieron también. El virus del Epstein-Barr, bueno, aquí me salté uno que era el del citomegalovirus, el 5, con sus diferentes manifestaciones, ¿ya? Incluso ahí en algunos se describe que tienen un potencial carcinogénico. Por ejemplo, el Epstein-Barr está relacionado con los linfomas, linfoma de Burkitt y con carcinoma nasofaringio, y el del tipo 8, el herpes virus tipo 8, que está relacionado con la formación del sarcoma de Kaposi, ¿ya? Muchas veces uno cree que el sarcoma de Kaposi es producida por el VIH, y no, sino que es producida por el Epstein-Barr en pacientes con VIH, ¿ya? Bueno, y los papilomavirus con sus diferentes presentaciones clínicas, ya que algunos son netamente benignos y hay otros que son ya relacionados con especies de alto riesgo, ya, sobre todo los carcinomas que están relacionados a la zona a nivel oral, a nivel de orofaringe, no confundir con cáncer oral, bueno, eso lo van a ver bien mañana. Los virus Coxsackie y los paramyxovirus, en realidad estos los vemos poco porque ya estos son ya de tratamiento más bien médico. Bueno, la patogénesis del herpes simple ustedes lo conocen, ¿cierto? Un paciente sano que está en contacto con el virus, ¿ya? Si lo encuentra relativamente bien parado, al paciente coloquialmente diciéndolo, o sea, si está con sus defensas buenas, probablemente el paciente va a cursar con una forma subclínica de esta infección primaria, o ligeramente puede desarrollar una gingivostomatitis herpética primaria, ¿cierto? Después el virus entra en latencia, ¿cierto? A través en un ganglio nervioso, sobre todo en el ganglio de Gasser, ¿ya? Del trigémino, para luego, bajo ciertos estímulos, volver a reactivarse en su forma secundaria y que se puede reactivar tanto a nivel labial, que es el herpes recurrente labial, a nivel palatino, que es el herpes recurrente intraoral, o a través de la encía, y acá está con asterisco la encía, porque la verdad de las cosas es que cuando manifiesta, o sea, se reactiva en encía, es que probablemente el paciente esté en un estado de inmunosupresión, ya no es lo clásico. Y para luego llegar nuevamente, entrar a latencia. Un concepto importante del ciclo del virus es una cosa que se llama el shedding, ¿ya? O el viral shedding, ¿ya? Que habla de que constantemente se está liberando partículas, en este caso en realidad partículas del virus, ¿ya? Ya sea si está en su etapa de latencia o si está en su etapa activa, ¿ya? Y es por eso que, te lo voy a mostrar un poquito más adelante, de que las conductas terapéuticas o de cómo afrontar a un paciente con virus herpes han cambiado a lo largo de los años. La estomatitis herpética primaria, yo creo que todos probablemente hayan visto estomatitis herpéticas primarias y que se caracterizan principalmente por estas poliformas, ¿ya? Que son vesículas que afectan cualquier zona de la mucosa oral, ¿ya? Cara interna del labio, dorso lingual, ¿ya? Zonas intraorales, ¿ya? Gran edema a nivel de la encía, ¿ya? Bastante sangrado en estos pacientes, y llama la atención que hay un real compromiso del estado general del paciente. El paciente cursa con estas formas clínicas y además va a estar cursando con un deterioro, ¿ya? A nivel sistémico, decaimiento, fiebre, malestar general, ¿ya? Que son clásicos del desarrollo de una estomatitis herpética primaria, ¿ya? Ahora, es importante poder diferenciar las vesículas que son producidas por los virus herpes, ¿ya? Que pueden afectar sobre todo cualquier zona de la mucosa oral, diferenciarlos de las aftas, y eso es importante,
porque muchas veces, como les decía, las aftas las tratan con aciclovir, y no, las aftas no son producidas por virus, no afectan mucosa queratinizada, o sea, no vas a tener aftas, por ejemplo, en el dorso lingual. Sí, la parte ventral, pero no en el dorso. No vas a tener aftas, por ejemplo, a nivel palatino, ¿ya? O son otro tipo de úlceras, o está en relación a otro tipo de patología, pero no tratarlos con aciclovir porque no son manifestaciones del virus herpes. Y el simple recurrente, ¿ya? Como puede ser tanto una reactivación tanto de la especie del tipo 1 como del tipo 2. Antiguamente se decía que el tipo 1 estaba a nivel de cabeza y cuello, el tipo 2 genital, pero con las conductas sexuales de hoy en día podemos encontrar tipo 1 abajo y tipo 2 arriba, distintamente. O sea, hoy en día se tratan como indistintamente, ¿ya? Desencadenantes, luz solar, ¿ya? Pacientes sometidos al sol, ¿ya? Estrés sobre todo, pacientes inmunosuprimidos, e incluso en algunos pacientes, por ejemplo, les van a relatar de que comiendo, por ejemplo, chocolate o maní o cualquier cereal, se les reactiva el virus, ¿ya? También está. En general, hasta el día de hoy no existe una causa propiamente tal, catalogada como la etiológica, desencadenante de los herpes a nivel bucal, ya de los herpes tipo 1 y tipo 2, ¿ya? Perdón, de las aftas, perdón. Y la verdad es que en los diferentes estudios que se han ido realizando con respecto a las aftas, ¿ya? Se ha visto que hay cierta predisposición genética en esos pacientes para la aparición de las aftas. Con respecto a los herpes sí son producidos por virus y por lo tanto nosotros podemos encontrar a través de un test, por ejemplo una PCR, encontrar el virus. Podemos encontrar también que las inmunoglobulinas IgG o IgM puedan estar ya alteradas, producto que ya han teniendo contacto directo con el virus, por ejemplo el IgG, o ya tuvieron una historia, ya desarrollaron inmunidad, por lo tanto va a estar elevada la IgM con respecto al virus herpes tipo 1 y 2. En el caso de los virus de las recurrencias labiales, sobre todo los pacientes siempre relatan una sensación prodrómica, ya principalmente como de hormigueo de la zona, y ya saben que chuta, en esta zona, aquí me va a aparecer en 2 a 3 días más, me va a aparecer estas vesículas que luego se van a romper y van a formar el herpes labial, ¿ya? Es una manifestación totalmente autolimitada y los tratamientos ya en general responden bien tanto al aciclovir como a los análogos del aciclovir, ¿ya? Y es importante que deben administrarse tan pronto posible manifiesten el paciente ya está teniendo indicios de aparición, por ejemplo, de este herpes labial, ¿ya? Con respecto al tratamiento sistémico, es mucho más efectivo que el tratamiento tópico, ¿ya? Antiguamente se decía de que dejamos el tratamiento sistémico para la gingivostomatitis y dejamos la crema de aciclovir para los tratamientos de herpes recurrentes. Hoy en día, la verdad es que ambas dos indistintamente se tratan bien con el tratamiento sistémico. Y la verdad es que la crema no tiene una evidencia sustentable para decir es efectiva. Si bien en los estudios te dice que tiene una diferencia estadísticamente significativa, ¿ya? Esa evidencia clínica es muy mínima para poder decir si realmente funciona. Entonces, intraoralmente el herpes se ve solo a nivel de paladar duro y la encía, ¿ya? Y se observa excepción a esta regla en pacientes ya inmunosuprimidos, pacientes con SIDA, en quienes en realidad el herpes puede afectar cualquier sitio de la mucosa oral. La mayoría de estas lesiones herpéticas, ya, estas lesiones secundarias ocurren en la piel del bermellón y perioral, y estos pacientes
tienen molestias, pero que no presentan los signos o síntomas sistémicos, o sea, no van a estar acompañados con fiebre, con malestar general, al igual que la estomatitis herpética. ¿Son estos pacientes infecciosos en esta etapa de la enfermedad? Antiguamente se decía de que sí, que sobre todo en la etapa vesicular, ¿ya? Es altamente probable que el paciente es infeccioso, ¿ya? Pero que en la etapa ya de costra, ¿ya? Cuando esté formando alguna costrita, probablemente ahí ya no sea tan infeccioso y por lo tanto las recomendaciones odontológicas que decían, de que si está en vesícula, en realidad evita atenderlo, pero que si ya está en costra, ya la verdad es que da lo mismo porque no está tan, no infecta tanto. Hoy en día, por esta cuestión de los estudios que se han visto, que les presenté del shedding viral, ¿ya? Tanto en etapa vesicular como en etapa ulcerosa, ¿ya? Si bien el virus se ha retirado hacia un ganglio nervioso, pero todavía es altamente infectivo, ¿ya? Altamente infeccioso. Un tercio, ¿ya?, de los portadores con herpes recurrente liberan partículas virales incluso sin lesiones activas. Es por esto que nosotros debemos instaurar tratamiento para estos pacientes tan pronto sea posible, aún si ya, por ejemplo, ya vienen en remisión. Igual. ¿Por qué? Porque así se evita la cantidad de cepas recombinantes del virus y por lo tanto el paciente ya va a ser mucho menos infeccioso versus si no se trata. ¿Cómo tratamos esto? ¿Ya? En el caso de los tratamientos de la gingivaestomatitis herpética primaria en niños ya menores de 7 años o en general en pacientes menores de 30 kilos, ¿ya?, lo tratamos con aciclovir, por ejemplo, el Sovirax, ¿ya?, en una suspensión de 200 miligramos en 5 ml, y les recomendamos que tomar en una cucharada de té, ya hacemos el cálculo aquí de hasta 5 miligramos por kilo de peso, por ejemplo, ¿ya?, dependiendo del peso del paciente, y con esta suspensión que se enjuague toda la boca, ¿ya?, entre 2 a 5 minutos y luego tragar, ¿ya? Y eso repetirlo 5 veces al día hasta por 5 días, perdón. Y complemento puede ser un ibuprofeno en suspensión, puede ser ligeramente paracetamol también, ¿ya?, para tratar el efecto sistémico que pueda tener este paciente. Otro tratamiento, y acá está marcado con un gold, porque es el tratamiento como top de línea que existe hoy en día para el tratamiento de la gingivaestomatitis herpética. Pero este fármaco, que es el valaciclovir, ¿ya?, se recomienda en personas mayores de 12 años. O sea, en los niños menores seguimos con el otro tratamiento, con el aciclovir solamente, ¿ya? Su eficacia no está aprobada en niños pequeños, por eso que solo se recomienda en pacientes sobre 12 años, ¿ya? ¿Y cuál es el tratamiento acá? Recomendamos, ¿ya?, Valtrex de 1 gramo en comprimidos. Le decimos al paciente que se tome un comprimido, ¿ya? Luego a las 12 horas se tome otro y así por 10 días. ¿Ya? ¿Cuál es el pero que tiene el Valtrex? Es el costo. El costo de un Valtrex oscila entre 50.000 a 80.000 pesos la cajita, ¿ya? Por lo tanto, yo sé que esto no es un tratamiento que nosotros lo podemos instaurar en cualquier tipo de paciente, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento estándar de la estomatitis herpética en adultos, ¿ya?, es con aciclovir de 400 miligramos, ¿ya?, un comprimido cada 8 horas por 10 días. En el caso del herpes recurrente en niños, ¿ya?, se puede tratar con el mismo esquema terapéutico que aplicábamos para el caso de la estomatitis herpética primaria, obviamente no complementado con otro tipo de analgésico. Y en el caso de aquellos que sufren de herpes recurrentes, sobre todo herpes recurrentes labiales, el tratamiento top de línea hoy en día es el tratamiento con el Valtrex, porque es súper simple, ¿ya? Porque son Valtrex de 1 gramo,
¿ya? Donde le decimos al paciente que se tome 2 gramos, o sea, 2 comprimidos inicialmente, luego 2 a las 12 horas y sería todo. Como el Valtrex no es asequible para todo el mundo, aciclovir de 400, 1 cada 8 horas por 5 días. Como les decía, en el caso del herpes recurrente, ¿ya? Por ejemplo, labial, da lo mismo en cualquier etapa, en qué etapa, si está en etapa vesicular, si está en úlcera o si ya está en costra, para comenzar tratamiento. Da lo mismo, comiencen nomás tratamiento. Esto ya no es como antes, que se decía solo en vesícula. Hoy en día, cualquier etapa da lo mismo para tratar de bajar la cantidad de cepas recombinantes del virus. En el caso de la varicela zoster, ¿ya? Del virus de la varicela zoster, se manifiesta, ¿ya? Principalmente en su etapa primaria a través de la peste cristal, que por todas conocida, la varicela, ¿ya? Que tiene esta presentación exantemática característica, ¿cierto? Y a nivel intraoral, en su recurrencia, se manifiesta a través del herpes zóster. Y el herpes zóster, ¿ya? Una de las formas como clásicas, por ejemplo, para poder diferenciar una estomatitis herpética primaria de un herpes zóster, ¿ya? Dado que el herpes zóster es bastante amplio en su distribución, es que esta siempre sigue la misma inervación que tiene el dermatoma, ¿ya? Y generalmente no traspasan la línea media, ¿ya? O sea, si nosotros vemos extensas lesiones vesiculares en una zona, por ejemplo, en la zona izquierda de ese paciente está con un zóster y no está con herpes simple, ¿ya? Consecuencias del herpes zóster, ¿ya? Es la neuralgia que produce posherpética, ¿ya? Es una neuralgia muy similar a la causada por la neuralgia del trigémino, ¿ya? Y generalmente estos pacientes ya tienen que ser tratados con fármacos opioides, incluso con pregabalina, o sea, ya escapa nuestro tratamiento, debemos derivarlos a neurólogos para que los traten, ¿ya? Y otra complicación que tienen en la infección secundaria por herpes zóster, ¿ya? Es que estos pacientes desarrollan, ¿ya? Tanto una parálisis facial como una leve sordera, ¿ya? Sobre todo cuando están cursando, por ejemplo, este mismo paciente hubiera estado cursando con herpes zóster a este mismo lado, porque ambos casos, este no es el mismo caso, porque esto debiera estar al otro lado. Si hubiera estado, por ejemplo, a nivel lingual, en esta zona, a nivel facial, ya, paciente desarrolla parálisis facial y afectación del octavo par. Y eso es, ya, que es una complicación relativamente frecuente en los pacientes que desarrollan herpes zóster. El herpes zóster es muy doloroso, ¿ya? Por lo tanto, requiere ser manejado con cautela. ¿Cómo se trata el zóster? ¿Ya? Con Valtrex también como de primera línea, ¿ya? Si se fijan acá el esquema es bastante similar para el herpes simple, ¿ya? Y luego se continúa a las 24 horas. Acá se da una dosis más de Valtrex para el tratamiento del zóster. Y en el caso de tratarlo con aciclovir, acá ya se tiene que tratar con aciclovir de 800, el de 400 la verdad es que no le hace mucho efecto al zóster, ¿ya? Donde el paciente se tiene que tomar 4 comprimidos inicialmente, para luego llegar a 2 a las 12 horas y finalizar con 1 a las 24 horas en el caso del herpes zóster. Otro tipo de virus, y esto lo voy a pasar un poquito más rápido en virtud del tiempo, que son los virus de los papilomas humanos, ya que es importante que nosotros por lo menos los reconozcamos, ¿ya? Y dentro de la familia de los papilomas tenemos virus que son de bajo riesgo y tenemos aquellos que son de alto riesgo.
Generalmente las especies o tipos de virus del papiloma humano de alto riesgo son el 16 y el 18, ¿ya? Y los del bajo riesgo están entre el 6 y el 11 principalmente, que son los causantes de las típicas papilomas orales escamosos. El papiloma oral, ¿ya? Yo creo que clínicamente para nadie es un reto poder diagnosticarlo porque es un diagnóstico eminentemente clínico. ¿Qué les traje a colación acá? Un tip clínico como para poder diferenciar si en realidad esa lesión menor a 1 centímetro es un papiloma o es una verruga. Porque externamente se manifiestan este aspecto digitiforme en forma de coliforme, es casi igual, ¿ya? Y si tiene aspecto, ustedes levantan la lesión y tiene una base que es pedunculada, eso es altamente probable que se trate de un papiloma escamoso o papiloma oral. Ahora, si bien, si ustedes levantan esa lesión, pero no tiene esta forma de tallo, no es esta forma pedunculada, sino que tiene una base amplia, eso probablemente se trate de una verruga vulgar, ¿ya? Eso es un tip para poder diferenciarlo. Ojo, que en lesiones menores a 1 centímetro, ¿ya? ¿Y por qué hablo de menores a 1 centímetro? Porque si son mayores a 1 centímetro, probablemente ya no se trate de un papiloma escamoso ni se trate de una verruga vulgar, ¿ya? Sino que se trate de el famoso condiloma acuminado, ¿ya? Y el condiloma acuminado, yo diría que antes del 2010 se asociaba mucho a contacto sexual. Por lo tanto, si uno veía niños con condilomas acuminados a nivel oral, uno tenía que llamar la atención ahí, poner la alerta que probablemente ese niño haya sido abusado. Hoy en día la conducta frente a ese tipo de situaciones es distinta. Por ejemplo, en este artículo, el condiloma oral en niños sería transmitido probablemente por un abuso sexual. Hoy en día se sabe de que las vías de contagio del virus papiloma humano pueden ir desde la vía intrauterina, pasando por la autoinoculación hasta el contagio por vía sexual. Por lo tanto, si bien en el caso de un condiloma acuminado prestar atención, no pasar más allá ni sobre diagnosticar, en el sentido de que probablemente llamemos la atención que a lo mejor el niño haya sido abusado sexualmente cuando en realidad no lo era, porque probablemente pueda tener otra explicación. No quiero decir de que no sea la causa, pero puede tener más de una explicación y no es exclusivamente el contagio sexual, ¿ya? Bueno, y acá tenemos del atlas de la doctora Hum, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí esta lesión con una base pedunculada, ¿ya? Que es vendría siendo entonces un papiloma escamoso. Esta otra con una base sésil, ¿ya? Menor a 1 centímetro, probablemente una verruga vulgar. Estas otras lesiones que generalmente afectan a la encía o en algunos casos son más amplios, o sea, no son más extensos, son múltiples, ¿ya? Y son mayores a 1 centímetro, estos son los condilomas acuminados. Existe otro tipo de virus papiloma y manifestación clínica que es la hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Hick, ¿ya? Pero generalmente esta es como característica de cierto tipo de pacientes con cierta descendencia. Generalmente afecta a pacientes como que con descendencia amerindia, ¿ya? Por lo tanto, es genético y por lo tanto, una de las formas para saber si en realidad es un condiloma o es una enfermedad de Hett, es básicamente con una buena historia clínica, preguntarle a los papás si ellos tienen lo mismo o no, ¿ya? O sencillamente
o algún hermano, algún pariente cercano que pueda tener lo mismo. Pues en este caso ahí sería una enfermedad de Heck y no sería un condiloma acuminado, por ejemplo. Eso con respecto a las virales. ¿Alguna duda o consulta? Yo tengo una duda. ¿Sí? Estas lesiones están siempre ahí, ¿cierto? No se desprenden nunca. ¿Cuál? ¿Las de por papiloma? Sí, por el virus papiloma. Sí, es que lo que pasa es que la del virus papiloma en realidad, si bien la coloqué en esta parte por enfermedades producidas por virus, no es una patología considerada altamente infectocontagiosa, ¿ya? Tiene la particularidad de que probablemente esa lesión el niño se haya autoinoculado, ¿ya? Y se haya contagiado. Y la verdad es que, la verdad de las cosas es que estas lesiones siempre va a estar ahí, a menos que tú la elimines. O sea, que el tratamiento acá no basta con un antiviral, sino que acá el tratamiento es a través de la excisión quirúrgica. Hoy en Ya, día pero por ejemplo, si no se le da tratamiento, la lesión va a estar ahí siempre. va a estar ahí siempre, sí. Ya. Sí. Lo mismo con la verruga, ¿no? Lo mismo que con la verruga, sí. Ya. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el virus aquí te forma una hiperplasia de los queratinocitos de la mucosa y empiezan a proliferar y te forman la lesión. Por lo tanto, el tratamiento es netamente quirúrgico. Lo que hay que observar después a futuro es cómo va a andar el efecto del Gardasil, esta vacuna que se colocó para el virus papiloma humano en las niñitas. Si desarrollan o no más lesiones papilomatosas con respecto a años anteriores, pero eso se va a ver a futuro, todavía no. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o consulta? Yo tengo una consulta, doctor. Por ejemplo, a un paciente que llega con esto ya en el labio, que es una zona que obviamente al paciente se le ve, uno le manda a hacer la excisión de la lesión va a recidiva en esa zona. ¿De un papiloma me habla? ¿Sí? Es Por ejemplo, un papiloma en el labio. un papiloma en el labio, sí. La verdad es que yo de los que he extirpado a seguimiento más o menos a 10 años, ninguno ha recibido. Ah, ya, perfecto. La clave ahí está en hacer una buena toma de biopsia. ¿Con un margen de seguridad? Sí, pero un margen de seguridad más a nivel de base que de amplitud. Perfecto. O sea, sacarlo siempre con una pequeña forma de losango que se llama, que es en forma de cuña, para que tú te asegures de que viene parte del tejido conjuntivo abajo, ¿ya? Y por lo tanto viene toda la lesión, porque el virus papiloma humano afecta el epitelio nomás, no afecta más abajo. Ya. Por lo tanto, el virus papiloma está alojado ahí, en esa zona, ¿ya? Ahora, en algunos casos que me ha tocado, que si ya la lesión, por ejemplo, papilomatosa es recurrente en el tiempo, probablemente ese paciente tiene conductas de riesgo. ¿Ya? Conductas sexuales en el fondo asociadas. Sí, a eso me refiero. Entonces, probablemente, si, no sé, si su pareja tiene papiloma y se continúa estando en contacto, va a volver a aparecer. Pero eso no es una recidiva, es una reinfección. Claro. Gracias. ¿De nada? Doctor, tengo una duda yo también. Dígame. Las infecciones por papilomavirus en dermis pueden contagiarse a la mucosa oral. Un niño que tenga, no sé, una verruga vulgar en un dedo, ¿podría adquirir un papiloma? O sea, podría producir una verruga a nivel bucal, sí, pero no un papiloma. Ah, ya, pero, o sea, puede transmitir una verruga vulgar de Sí. dedo a Sí. la boca, si se lo chupa. Sí, por eso que el estudio de Karina que les presenté, que presentó el año pasado, donde decía de que la autoinoculación era uno de los principales factores de propagación de este virus papiloma humano. Yo pensaba que las cepas dérmicas no afectaban a las mucosas y viceversa, pero sí afecta, se puede transmitir entre dermis y mucosa. Sí, sí se Ok. puede. Sí. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra duda? Ya.
Voy a proyectar